Exactamente, vamos a ver el último conteo rápido que se tiene de 80.9% de Ipsos y América Televisión. Ahí está, 26.1% según este conteo rápido se le da a Rafael López Aliaga de Renovación Popular, 25.9%, bien ajustado, 0.2 apenas nos separa para Daniel Urresti de Podemos Perú, y mucho más abajo ya incluso aquí George Forsyth con un 18.8% de las preferencias, mientras que la candidata Elizabeth León del Frente Esperanza tiene un 10.4%, ha ido subiendo, pero no le alcanzó evidentemente el tiempo. Vamos a conversar sobre este tema y las conclusiones que además nos deja los mensajes que... me dicen que tenemos otro cuadro, vamos a ver el otro cuadro para ver cómo quedaron los otros candidatos. Omar Chejade de Alianza para el Progreso, 7.1%, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú con un 6.5%, Marielena Soto de Avanza País con un 3.5%, y al final, son 8 candidatos que se presentaron en esta oportunidad para la Municipal de Lima, al final Yuri Castro de Perú Libre, el partido que llevó al gobierno nada menos que el presidente Pedro Castillo, con apenas un 1.7%. Esto es el conteo rápido de 80.9% de Ipsos y América Televisión. Para analizar no solo estos resultados, ojo, sino los resultados a nivel nacional. Y estamos con Juan de la Puente, analista político, y Luis Núñez, también analista político. ¿Cómo están, Juan, Lucho? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches. A ver, en términos generales, ¿cuál es la primera gran conclusión que nos puede dejar estos primeros resultados que vemos en Lima? Veamos lo que vemos en Lima, donde virtualmente hay un empate técnico. Bueno, un gusto, además de estar aquí con Luis. Muchas gracias. Un gusto, un placer. Bueno, Lima, si uno compara con el interior del país, con las regiones, creo que está demostrando que es una especie de microclima, ¿no? Y un microclima en cuyo interior también hay varios microclimas, porque creo que la gente ha cruzado su voto. Tenemos bajas votaciones. Si uno mira el mapa de lo que podría ser, al margen de lo que va a resolverse con la alcaldía de Lima, pero los distritos llamados residenciales pegados al litoral con Renovación Popular. En el sur veo victorias de Alianza para el Progreso, y en el norte veo victorias de Podemos, en el este también, y victorias de Somos Perú. La gente cruzó su voto. Bajas votaciones, nunca un alcalde había sido elegido en el Perú por debajo del 36% de votos, y el que va a ser elegido ahora, cualquiera de los dos, tendrá 10 puntos menos. Y finalmente en este escenario, si es que el triunfo fuera de López Aliaga, evidentemente es un triunfo político, es un candidato político presidencial con personalidad política que hizo campaña política claramente enfrentado al gobierno, y no es una elección que solo es vecinal. Más matizada es la presencia de los otros candidatos y sus porcentajes, aun cuando en el caso de López Aliaga no es que tenga 40%, entonces tampoco se trata de un resonante triunfo. Pero me quedo con la idea de Lima como un microclima político al interior del cual existen otros microclimas. Ahora, el propio Rafael López Aliaga en una entrevista aquí nos decía que esta elección iba a ser prácticamente plebiscitaria, en el sentido de que la población iba a ver si estaba a favor o en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo. Este voto que estamos viendo en este momento, al menos con el conteo rápido, con el boca de urna, ¿refleja eso? ¿Hay mucho de ideologización o ha habido ideologización en este proceso electoral? ¿O estamos viendo más, no sé, a personas que se identifican más con un candidato determinado? Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días es una tendencia a creer que tanto Urresti como el propio Forsyth son una especie de caballo de Troya del gobierno. Entonces ahí lo de López Aliaga se podría justificar como plebiscitario. Ahora, recordemos también que los 3 candidatos fueron candidatos presidenciales. Así es. Así que eso aleja, y Juan lo ha manifestado muy bien, aquel concepto típico que teníamos de que la elección municipal era una elección de vecinos, porque aquí el elemento político ideológico entró a tallar. Yo tengo la impresión que gane quien gane, tengo la impresión que va a ganar López Aliaga por esos 2 puntos que pueden significar, 0.2 puntos que pueden significar 50, 60 mil votos. Va a tener que hacer un gran conciliador, porque Podemos va a tener distritos
Somos Perú va a tener distritos y ellos, ambas organizaciones juegan a su, valga la redundancia, a su juego propio, mientras que él va a tener que jugar con los distritos donde él ganó y con los distritos donde ganó Avanza País. Si el próximo alcalde de Lima no se convierte en un gran conciliador, va a tener una guerra entre los 40 y tantos distritos de Lima que va a perjudicar no a él, a todos nosotros que tenemos que vivirlo día a día. Ahora, no sé si es el calor quizá del momento todavía de la campaña, el discurso, las primeras palabras de Rafael López Aliaga, luego de los primeros resultados, no parecen muy conciliadoras, todo lo contrario, ¿no? Sale incluso atacando directamente al presidente Pedro Castillo, sale atacando a las entidades electorales como la OMPE, y más temprano veíamos presentar una denuncia por este tema de la cédula de votación y el logo que no estaba bien pintado, según señalaba. Bueno, de hecho a mí me parece que no hay que, siempre lo digo, confundir error con fraude, y en eso creo que todo lo que se ha dicho hoy día en relación a un supuesto fraude o irregularidades que apuntarían a algo sospechoso me parecen que son expresiones muy lamentables. Ahora, López Aliaga en los últimos días y los aliados de López Aliaga politizaron la campaña. Y como dice Luis, totalmente de acuerdo, estamos hablando de 3 candidatos presidenciales que, entre comillas, bajaron, ¿no?, a una pretensión, y creo que, bueno, le ha ido mucho mejor hasta ahora a López Aliaga. Que esto lo convierta en el líder de la oposición es muy difícil por el porcentaje de votos obtenido. Segundo, porque Lima tiene una agenda vecinal propia y obliga más a confrontar, a cooperar. Y tercero, porque me parece que hay espacios de oposición mucho más, yo diría, voluminosas y con capacidad de decisión. Me refiero, por ejemplo, al Congreso, donde el fujimorismo tiene 24 votos. Y a pesar de que su resultado electoral es malo, como en el caso de Perú Libre, me parece que en el Congreso seguirá anidando un tipo de oposición política, y organizar una oposición que sea vecinal y política con este porcentaje con el que tú has sido elegido va a ser difícil. No digo imposible, pero digamos, va a tener más problemas el nuevo alcalde de Lima que posibilidades para enfrentarse al gobierno. Es decir, la municipalidad de Lima como tal, el cargo público como tal y las responsabilidades que además esto conlleva, no pues son el mejor lugar para convertirte en el líder de la oposición, porque tienes 1000 cosas que resolver de los propios vecinos y una ciudad tan compleja como es Lima Metropolitana. Sí, yo creo que no vamos a ver aquella fotografía donde Andrade y Fujimori se pelearon a muerte prácticamente. No va a ser así. Como tú dices, y Juan lo manifiesta, el Congreso tiene su propia agenda, no siempre, por cierto, amigable frente al gobierno. Y me llamó mucho la atención la declaración que hizo el presidente Castillo esta mañana, como diciendo, en las próximas semanas, a través de mi premier, voy a convocar a los ganadores. O sea, está como diciendo, aquí tengo que centrarme con una flor de la paz, una paloma de la paz, porque si todo esto se me revuelve, con la cantidad de problemas que ya tengo a nivel judicial, esto se va a volver ingobernable. Y yo tengo la impresión que a partir de mañana, precisamente la población espera algo distinto, porque se ha dicho que la fiscal Benavides, a partir de esta quincena, ya tendría los elementos suficientes para decir algo. ¿Decirle a quién? Al Congreso. Entonces, aquí se va a formar un mapa político complicado en la primera quincena, y tal vez el presidente, avisorando a eso, está tratando de empezar a sembrar puentes de confianza dentro de sus limitaciones. Y se está buscando amigos dentro de las nuevas autoridades, pero al menos en Lima Metropolitana claramente no tiene a un amigo. Bueno, no, porque en Lima podríamos hablar de dispersión, ¿no? Porque, digamos, las fuerzas políticas no podríamos decir que son de izquierda. El porcentaje obtenido por Perú Libre es de 1,5% y una derrota clarísima. El fujimorismo no ha presentado candidato en Lima, pero diríamos de que hay dispersión. Fuera de Lima, en realidad, yo hablaría más de fragmentación, porque ahí no estamos seguros de las identidades, ¿no? Sí. de los ganadores. En más de la mitad de regiones probablemente haya una segunda vuelta. En las capitales de departamento y en ciudades importantes las votaciones han sido bajas. Creo que quizás solo en Arequipa, porque fue el ganador es el rector de la universidad, y en Huancavelica tenemos votaciones altas.
Creo que los partidos han sido barridos en el proceso electoral, sobre todo los dos partidos que concurrieron a la segunda vuelta. Y claro, resisten dos marcas que son vientres de alquiler, ¿no? La Alianza para el Progreso y Somos Perú, pero yo diría que hoy día en el Perú no hay un voto nacional. El Perú es un país fragmentado, quizás Lima, insisto, es un microclima donde hay un poco de dispersión, y las opciones tendrán que reconstruirse, porque si uno mira la encuesta de IEP de hace meses, hay un 33% que se llama de izquierda, y un 30% de derecha y un 30 y tantos de gente que se decide centro. Bueno, esta izquierda no tiene representación política, en Lima la derecha la tiene, pero fuera de Lima no lo tiene, y entonces no podríamos decir que el Perú tiene hoy un voto nacional, y eso es un problema de la democracia. Y dado que lo menciona, Juan, que esto es muy importante, además una de las conclusiones clarísimas que sí nos deja este proceso electoral en referencia a esos dos partidos que pasaron efectivamente a la segunda vuelta, y que nosotros a veces hablamos de polarización, ¿no? Que efectivamente hay una polarización en nuestro país, pero es llamativo pues que hayan sido los grandes perdedores de esta contienda electoral a nivel nacional. A ver, Perú Libre no sé dónde ha ganado, me parece que al menos ninguna gobernación regional ni en Junín, y Fuerza Popular tampoco es que tenga gran representatividad en este momento. Sí, y yo tengo entendido que ayer, en momentos de tarde-noche, hubo ciertas negociaciones para que partidos que no están representados, como el APRA y como el PPC, y el propio Fujimorismo, que no llevó un candidato a la Municipalidad Provincial de Lima, a la metropolitana, se inclinaran por López Aliaga. Tal vez ese 0.2 esté ahí. Y otra cosa, y coincido con Juan, los partidos nacionales han sido bastante barridos, pero eso no significa que tengamos movimientos regionales demasiado prósperos, porque llevamos 20 años viendo a movimientos regionales en una especie de cambio de camiseta cada vez que hay una elección, pero se disfrazan de movimientos regionales porque los partidos nacionales están desprestigiados. Yo con tu colega Jorge Rodríguez esta semana aquí mencioné algo que parece que causó un escándalo, que es que dije que hay muchos políticos que están haciendo promiscuidad electoral, porque tú los ves en una campaña con un partido, sí, claro, y a la siguiente con otro. O cambian de posición frente a lo que es el gobierno central en 2 o 3 declaraciones en la misma semana. Y eso es un fenómeno que para una persona de la categoría profesional de Juan, él debe estar pensando cómo lo va a escribir, porque él siempre escribe las cosas para que uno lo vea más claro. Y ese es un punto interesante, Juan, porque no solo lo vemos durante los procesos electorales, que es como una época de temporada de fichajes, ¿no? Para ver qué camisetas se ponen cada cuadro, sino que lo hemos empezado a ver en el propio Congreso de la República cada vez que hay una nueva legislatura, y ver cómo los propios congresistas van cambiando de camiseta dentro del Parlamento. ¿Qué termina, o cómo eso termina afectando justamente la percepción del elector, ¿no? Que ve un candidato con diferente camiseta cada cierto tiempo? Bueno, lo que dice Luis, y yo estoy de acuerdo con él dice que hay una especie de un grupo de movimientos regionales que en realidad no son regionalistas, es una especie de regionalismo vacío, se cambian de camiseta. Yo veo pocos políticos que están regresando fuera de Lima. Probablemente quizás regrese el de Madre de Dios y bueno, Corima en Ayacucho, y vamos a ver si pasa la segunda vuelta el señor Acuña. Pero fuera de eso tenemos muy bajas votaciones. A mí me preocupa un asunto que se llama legitimidad de origen. Cuando un candidato a alcalde gana con 20, 22%, hemos visto que en la provincia de Santa creo que tiene 20%, el ganador de la elección, que es Chimbote, y además en varios de estos lugares castigados por la corrupción ha pasado eso. Yo creo que estamos en momentos en que desde el inicio hay un problema serio de gobernabilidad. Bajas votaciones de origen son gobernabilidades muy, muy inestables. Y el segundo problema es el entendimiento nacional, porque al no haber un voto nacional, teniendo un gobierno débil y un Congreso también débil y enfrentado al Ejecutivo, es probable que las posibilidades de establecer un camino común en los próximos 4 años, considerando que el gobierno tiene poco más de 1 año y meses en funciones, la idea de una mirada común
entre el elemento nacional y el elemento subnacional va a ser muy complicado. Eso me preocupa de este resultado, el no tener un voto nacional, el tener una amplia fragmentación, el tener una dispersión en Lima y un alcalde que sea quien fuese va a ser elegido con una baja votación, creo que nos puede producir un agravamiento de las posibilidades de cooperación política de lo que hemos adolecido en los últimos meses, yo diría en los últimos años en el Perú. Y no sé cuánto, digamos, termine de complicar ese escenario que planteas, Juan, el hecho de las expectativas que los procesos electorales también generan en determinados grupos sociales. Porque, a ver, no solo en Lima se ha prometido pues una serie de cosas que muchas de ellas son imposibles de cumplir para un alcalde metropolitano, para un alcalde distrital, es decir, se promete, y claro, luego la gente va a decir, listo, tú me prometiste agua, que ibas a llevar agua en el cerro desde el primer día que ibas a ser alcalde, tú prometiste que Lima iba a ser potencia mundial, es decir, ¿se ha jugado con las expectativas o ya el ciudadano asume que, bueno, todo esto son pues, son mentiras, ¿no? Mira, un candidato que no sabe decir cómo, cuándo, con qué plata y en qué tiempo va a hacer la obra, nos está vendiendo humo. Y es un poco lo que va a pasar. Los que hemos estado un poco analizando las promesas, hemos visto promesas o que son mucho más allá de los 4 años que puede gobernar o que implica un gasto del presupuesto que todavía no tienen. Bueno, López Aliaga ha dicho, yo soy un hombre de negocios, yo puedo buscar en la cooperación internacional alianzas estratégicas, alianzas público-privadas, pero son 4 años. Es un periodo muy corto en una burocracia muy pesada. Porque tenemos una... Yo no soy enemigo de la burocracia, pero creo que en general la política pública tiene una burocracia muy pesada como para querer hacer las cosas. No tenemos aquí, a menos que él pida consejos a Carlos Neuhaus, por ejemplo, estos contratos gobierno a gobierno, convenio a convenio, que se lanzan y acaban un poco con la burocracia pesada. Les pido unos instantes, tenemos que irnos de inmediato con nuestra compañera Senia Martínez, que se encuentra en el local del candidato Rafael López Aliaga. Senia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mar? Muy buenas noches, en directo. En estos momentos acaba de salir el candidato a teniente alcalde del Partido Renovación Popular. En estos momentos él ha dicho que se encuentran con un ánimo bastante optimista y que han estado celebrando precisamente el triunfo del partido en las diferentes en los diferentes distritos que corresponde a la capital. En estos momentos se viene dando breves declaraciones a la prensa. Vamos a tratar de acercarnos un poquito para ver si es que podemos escuchar brevemente. En su momento se dará algún informe al respecto. El señor López Aliaga ha mencionado que, digamos, el actuar de la OMPE es, por decirlo menos, dudoso. ¿Cómo toma usted ello, esa declaración? No me llaman. Mira, evidentemente, ¿no? La OMPE viene haciendo un trabajo preocupante. En estos momentos se pronuncia sobre el trabajo de la OMPE. Y viene hablando sobre los resultados precisamente y las declaraciones que hizo más temprano el candidato Rafael López Aliaga. Con tranquilidad, con cautela, con moderación, pero con muchísima expectativa. ¿Les ha comentado algo sobre lo que la Fiscalía ha decidido iniciar una investigación preliminar por una presunta vulneración de la neutralidad electoral? Sobre el trabajo de la Fiscalía. La situación que se ha generado por el proceso mismo, pero en su momento se emitirá algún pronunciamiento también al respecto. Ahora no nos quita el sueño ese asunto, la verdad. Para RPP Noticias, ¿cómo van tomando estos resultados de conteo rápido? Como lo acabo de decir, con mucha cautela, con mucha ponderación, con tranquilidad, pero con muchísima expectativa, porque hemos hecho ahí algunos análisis que nos hacen pensar que las cosas van a ser como nosotros esperamos. A pesar de que más temprano advertí al candidato López Aliaga de la función dudosa de la OMPE, ¿cómo toman eso? ¿Van a aceptar los resultados? Ya lo dije, tenemos razones para dudar, ¿no? Lamentablemente no solamente este proceso, los años anteriores también hemos tenido situaciones parecidas y ante el Jurado Nacional de Elecciones también hemos manifestado en distintas ocasiones nuestra preocupación, así que hay que estar muy atentos, ¿no? Bien, ahora se le consulta sobre las primeras impresiones de estos resultados, considerando que todavía estamos ante un empate técnico. Mucha expectativa, hemos hecho una serie de análisis internos y creemos y estamos muy seguros que va a ser a favor de nosotros. Sin embargo, hay que ser cautelosos, hay que ser ponderados, hay que estar atentos de todas maneras.
y finalmente hay que esperar también los resultados, sobre todo de la OMPE, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles son esos indicadores internos que ustedes están manejando? No. Antes llegaron los coordinadores de Carla, los locales de partidarios. Carla, son internos. Pero coméntenos un poquito de cuáles son los Estamos haciendo cruce de información como todos los partidos en este momento, ¿no? Y lo único que puedo adelantar, porque tampoco puedo decir algo que vaya en contra de lo que son los resultados oficiales. Lo único que puedo adelantar es que estamos muy satisfechos con lo que estamos... Y hay un mea culpa, señor Reyardo, sobre la actitud del candidato Rafael López Aliaga de demostrar su cédula, por ejemplo. No sé ¿Qué es lo que ha querido decir Rafael López Aliaga cuando señaló que gane o pierda, va a ser alcalde o se va a encargar de Lima? Rafael ya lo ha dicho en la campaña, ¿no? Él ha trabajado mucho en silencio por gente muy necesitada y yo creo que sus declaraciones están orientadas a eso justamente, ¿no? La gente que lo conoce, la gente que sabe quién es Rafael, puede dar fe de eso. Entonces, me imagino que por ahí es lo que él ha querido manifestar, ¿no? Hay un mea culpa de parte del candidato sobre la actitud que tuvo más temprano en cuanto a infringir ciertas normas, mostrar, por ejemplo, el resultado de su cartilla de votación. ¿Hay una mea culpa de él? No. Esto es un proceso electoral y bueno, pues se dan situaciones y se dan posturas de los oponentes, sobre todo, pero se bueno. está infringiendo la ley. Vamos a dejar el tema en la jornada que vivimos hoy y hoy estamos ahora atentos a los resultados, nada más. ¿En el gobierno, señor Aliaga, es o sería inevitable una coordinación con el gobierno central? Se le consulta sobre las próximas relaciones entre el gobierno del presidente Pedro Castillo y el trabajo, la gestión de López Aliaga. Coordinar con este gobierno nefasto, con este gobierno lleno de irregularidades, con un presidente que tiene 7 denuncias penales y que además están, entiendo yo, trabajando otras. Evidentemente es muy difícil trabajar con personas así, con administraciones representadas por vamos a decir, por piraña, como dice Rafael, y lo ha dicho varias veces, ¿no? Bueno, chicos, gracias. ¿Cómo se haría en todo caso, por ejemplo, temas de seguridad que obviamente no van a poder solos y que van a requerir del Ministerio del Interior en un gobierno como se conoce con investigaciones por procesos de corrupción? La inseguridad se combate desde distintos sectores. La inseguridad no solamente es el ministro del Interior. La inseguridad es que haya un líder, como lo hace Rafael López Aliaga, que tome el control de la ciudad y que coordine con todas las autoridades, no solo con el ministro del Interior. Gracias, chicos. Chao. De las declaraciones del candidato a teniente alcalde Renzo Reyardo, quien ingresa al local partidario de Rafael López Aliaga. Él ha salido brevemente a acompañar a unas personas que han salido precisamente del local y ha aprovechado ese momento para dar declaraciones a la prensa, que podríamos decir que son las primeras versiones prácticamente desde el interior, desde la interna de esta terna que coloca al candidato como empate técnico, ¿no? Se está viviendo, hemos escuchado en el interior 3 veces que han ido celebrando tras conocerse, nos comentan los resultados en los diferentes distritos de la capital y se va a esperar a que tengan resultados oficiales, en este caso de la OMPE, para que pueda emitir un segundo pronunciamiento del candidato Rafael López Aliaga. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Enia, por la información. Tenemos que irnos de inmediato al local de la OMPE, donde está nuestra compañera Andrea Mezquita. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Directo en directo, aquí en la sede principal de OMPE. Ya ha quedado todo listo para que pueda pues darse el primer avance, ¿no? El primer avance de los resultados de las elecciones municipales, electorales, regionales también, que se ha llevado a cabo el día de hoy. Lo que han indicado pues es que se dará entre las 10 y 11 de la noche, así que está creciendo la expectativa y por lo pronto pues ya han ubicado lo que son los asientos que van a tener todas las diferentes autoridades de esta entidad y también instituciones electorales. Además, en la parte central ya está ubicado el podio por el cual pues el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, dará a conocer los primeros resultados de la OMPE. No se sabe todavía en qué porcentaje no será estos primeros resultados, pero lo que sí
se sabe es que este primer avance de resultados que va a brindar la OMPE provienen de las mesas más cercanas a los centros de cómputo instalados. Los últimos votos, Omar, en ser procesados corresponden a las mesas de sufragio de las zonas rurales y exterior del país. Además, recordemos que en las elecciones generales del 2021, recordemos que la OMPE dio pues su primer reporte oficial de resultados a través de su página web, luego de procesar en esa ocasión el 11,44% de actas. En esta ocasión no se sabe, ¿no?, qué porcentaje será el primer resultado, pero estaremos a la expectativa. Ojo que además estos resultados se van a publicar en el sitio web de la OMPE, donde se va a ir actualizando cada media hora. Esto en función del procesamiento de actas que provengan de los centros de votación. Así que vamos a estar a la expectativa. Aquí hay varios medios de comunicación que estamos pues pendientes de este anuncio que esperemos se dé entre las 10 y 11 de la noche. Omar, directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Andrea, por la información. Entonces estamos a la expectativa de a ver la hora en que den los resultados finales en la OMPE. Pero justamente escuchando a Renzo Reyardo y también a la expectativa de todos los peruanos sobre los resultados, ¿cómo ven la actitud de ciertos candidatos, en específico de Rafael López Aliaga, ¿no? Temprano hace una denuncia por el tema de la cédula, luego en su primer discurso, los primeros resultados, sale golpeando a las autoridades electorales. ¿Es una forma de llamar la atención, de poner el parche, de generar incertidumbre? Bueno, es una cultura política. Yo llamo a esa cultura la política brutal. Es muy estudiado hoy día en la ciencia política. Y a él le da resultado, porque él se hizo cargo del Partido Solidaridad Nacional hace poco más de 2 años, y bueno, lo ha llevado a un resultado electoral interesante el año pasado. Hoy hay distritos que tienen ganados con ese partido. Me parece que su cultura política va acompañado de una visión religiosa que yo considero fundamentalista. Pero creo que hay un espacio en el país para ese discurso. Pero yo, por ejemplo, veo que Renzo Reyardo tiene una actitud un poco más dialogante, más mesurada. Creo que si le gana la alcaldía de Lima, su principal preocupación va a ser cómo organizar una gestión que sea más o menos coherente. Ya el Partido Renovación Popular tuvo problemas cuando empezó el Parlamento el año pasado. Sí. Creo que hubo dificultades entre miembros de ese grupo. Hay un parlamentario de Arequipa que terminó siendo candidato por Perú Libre. Entonces, sí, me parece que también hay en esto un aprendizaje. Pero lo que quiero decir es que hay un espacio para este tipo de cultura política, ¿no? Y a alguna gente le puede resultar atractiva. Pero también hay otras culturas, ¿no? La cultura campechana del señor Urresti, que ya tiene 4 campañas y, como él mismo dice, y tiene razón en eso, tiene un núcleo duro en el electorado propio. La otra cultura centrista, ¿no?, que incluso lo ha llevado a protagonizar unos TikToks a Forsyth. Pero me quedo con la idea de que para administrar una ciudad que tiene 10 millones de habitantes, sí se necesita una voluntad de cooperación hacia adentro y hacia afuera. Y quien gane la alcaldía de Lima tiene que ser consciente de eso. Y lo conversábamos hace un momento, ¿no? El nivel de coordinación que necesitas tener no solo con el Ejecutivo por un tema de recursos, de coordinación para una serie de temas, sino incluso con los, si no me equivoco, 42 alcaldes distritales que hay dentro de Lima Metropolitana, con sus complejidades y donde cada uno se siente dueño y señor de su espacio. Entonces, tienes que conversar mucho, tienes que coordinar mucho, me imagino, para implementar una serie de programas, una serie de planes. Yo quisiera especular y pensar que vamos a ver que tanto uno como otro pasen del discurso confrontativo al momento en que sepan que son resultados oficiales a un discurso más de cooperación. Por eso mismo que tú estás hablando de los pequeños principados que hay en Lima, donde hay 4 partidos disputándose esos principados. O sea, ahí el gran articulador tendría que ser el alcalde metropolitano. Y lo digo por uno o por el otro. Tengo la impresión que desde esta mañana, y lo conversábamos fuera de cámaras, he visto un Urresti como un poquito, no diría desinflado, sino como
estoy cayendo en cuenta que iba ganando, pero ahorita me están jugando ahí al empate. Y ha tirado algunos puentes de confianza. Y creo que López Aliaga lo está haciendo a través de su traductor, que es Renzo Reyardo. Si él sigue en una actitud confrontativa y gana la elección, va a tener que tener a Renzo como ese traductor, ese mediador que puede de alguna manera bajarle el nivel confrontativo. Porque en el fondo estamos nosotros, los ciudadanos, que no tenemos nada que ver con esas peleas y que lo que queremos es que nos resuelvan nuestros problemas de seguridad ciudadana, de basura, de agua, etcétera, etcétera, lo que se ha revelado en la campaña. Y ahí hay todo un tema, ¿no? Ya un poco tratando de ver hacia atrás, por ejemplo, la última gestión, la de Muñoz. ¿Cuánto realmente va a poder hacer un alcalde de Lima Metropolitana en solo 4 años de gestión? Es decir, desde que ya no se permite la reelección de los alcaldes, de los, digamos, autoridades subnacionales, pareciera que se ha convertido esto en un problema. No vemos obras de mediana envergadura, porque claramente en este país pues eso toma su tiempo y toma un tiempo que a veces excede los 4 años de gestión. ¿Cuánto va a poder hacer un alcalde no solo de Lima, sino de los otros distritos? Bueno, los municipios en el Perú tienen un poder muy limitado. No son los municipios de otros países donde manejan un paquete mayor de servicios, ¿no? De hecho, por ejemplo, un asunto pendiente en Lima, que además es para efectos prácticos una región, es si va a solicitar las competencias en materia de educación y de salud que tiene el Callao y que tienen otras regiones del interior del país. Y una segunda cosa es que la cultura municipal, que es la cultura de las obras, me parece que también está en crisis no solo por corrupción, sino porque hoy día la opinión pública, los ciudadanos reclaman más que obras. Curiosamente, en varios de los distritos de Lima, la gente está reclamando de sus municipalidades un compromiso mayor con la seguridad, que es una competencia que no tienen los alcaldes. Un compromiso mayor vinculado a la vialidad, cuando en realidad nosotros tenemos una autoridad autónoma y tenemos ahí serios problemas porque los alcaldes a la mayoría no les gusta. Tenemos una reforma del transporte parada, tenemos el uso de espacios públicos que están siendo recortados, tenemos asuntos vinculados a violencia contra los jóvenes, contra las mujeres. O sea, tenemos un paquete grande de problemas y claro, como dijo Luis hace un momento, han ofrecido tanto que la gente va a pedir cuentas rápidamente. Ahora, es tanto lo que se ha ofrecido, pero tengo la impresión que, no solo en Lima, en todo el país, no hay claridad sobre la oferta. Y entonces, en gran parte del país se ha entregado, me parece, cheques en blanco. Y ese es un problema, yo creo, que de la democracia. Eso, nuevamente, perdonen, pasa por el asunto de los partidos. No vamos a poder reconstruir la democracia si no se reconstruyen los partidos de la manera más moderna que se quiera. Y yo tengo esa expectativa de que el APRA se reinscriba, se funde un partido de izquierda, que se reinscriba el Partido Popular Cristiano, que se inscriban más partidos. En esta elección, solo el 26% del territorio nacional electoralmente ha sido cubierto por los partidos según cifras del Jurado Nacional de Elecciones. Solo 26. Es decir, los partidos solo están ya trincherados en Lima y hasta en Lima varios de estos partidos son vientres de alquiler. Entonces, yo alerto sobre este asunto serio. Bajas votaciones, sin partidos, movimientos aparentemente regionalistas de un regionalismo vacío, sí nos genera una dificultad de una mirada un poco más en común de todos para el futuro. Y hay un punto ahí interesante y preocupante, como bien señala Juan, que tiene que ver efectivamente, hemos votado, ya no solo en Lima, ¿no?, sino a nivel nacional, hemos votado por ideas, hemos votado por propuestas porque determinado candidato al distrito, provincia, región, me promete una idea, al menos una interesante sobre algo que yo quiero que cambie y que impacte en mis condiciones de vida. Y claro, yo recuerdo alcaldes anteriores, Andrade, que tenían una obra emblemática al menos, Castañeda, que los podía recordar por algo. Pero me parece que aquí no he sentido, al menos no he escuchado de una gran obra de algún candidato a la alcaldía de Lima o de otro distrito o región. Bueno, López Aliaga ha ofrecido una serie de obras, pero que, volvemos al tema, difíciles de construir en 4 o 5 años, ¿no? Miren todo lo que pasó con la construcción del bypass del Óvalo Monitor. ¿Cuánto tiempo?
Yo siempre recuerdo un viaje que yo hice a Costa Rica y vi cómo construyeron una especie de Lego, un bypass, pero que trajeron de Corea y lo armaron en 2 semanas. Oh, 2 semanas, porque además era aéreo, no había que cavar. Pero aquí todo es bien complicado. Y luego está este fenómeno que Juan mencionó y que me preocupa mucho, es la legitimidad de origen. Si tú ganas con el 25%, significa que 75% no votó por ti. Y van a ser muy duros contigo. Y tú preguntabas algo ahorita, que es cómo vota la gente. Bueno, no vota por promesas, no vota por programas de gobierno, vota muchas veces en contra de a castigar al otro, y eso nos hace un enorme daño, porque ese voto castigo, ese voto bronca, si lo vamos a mantener tan pronto la persona sea elegida, a la semana ya queremos, no sé, no voy a decir revocarlo, pero ir en contra, y así no se puede construir gobernabilidad, ¿no? Sobre todo por ese periodo tan corto que tenemos. Entonces el ciudadano queda atrapado en la mitad del sándwich, entre el que perdió y el que ganó. Y podemos terminar viendo justamente en los próximos meses, o no sé, primer año de gestión, el inicio, no solo en Lima, en todo el país, el inicio de procesos de revocación de justamente los candidatos perdedores que quieren tumbarse a los ganadores, como lo hemos visto, ¿no? Quizá el caso más notorio por la dimensión fue el de Susana Villarán, o el intento contra Susana Villarán. Bueno, la reforma que se produjo hace años hace que sea un poco más difícil ahora la revocatoria, eso es cierto. Pero igual, el desafío sigue siendo la eficacia. Y todos esos años los peruanos hemos aprendido que la eficacia no tiene ideología. No es que haya una eficacia de derecha y una eficacia de izquierda. La eficacia tiene aspectos muy sustantivos que tienen que ver con la capacidad de cómo empatar y atender demandas puntuales de la gente. Las regiones las tienen, ¿no? Yo lamentablemente fuera de Lima no he visto grandes ofertas, por ejemplo, vinculados a proyectos de desarrollo regional. Hemos perdido ahí una oportunidad. También en las regiones se han ofrecido cosas muy pequeñas. Entonces, esa idea del obrismo, ¿no? De la obra pequeña para ganar una adhesión, termina siendo o convirtiéndose en una especie de picadillo de ofertas que los candidatos ya elegidos sobre el caballo no van a poder asumir, ¿no? Una última pregunta para ambos, que tiene que ver ya mirando el futuro político del presidente Pedro Castillo, una vez que ya cerramos el día de mañana este capítulo de las elecciones municipales y regionales. Los focos vuelven a estar, no sé si se han ido incluso, pero vuelven a estar con mayor intensidad sobre lo que haga o deje de hacer el presidente y su gobierno. Yo creo que el foco va a estar en la Fiscalía, y el presidente un poco atrincherado frente a esas posibilidades de las carpetas fiscales, ¿no? Creo que eso le va a traer problemas en estos próximos 2 a 3 semanas, y los que ganen van a tener ahora los procesos de transferencia, que son procesos complicados, que tal vez los van a desenfocar de la atención hasta por lo menos la primera semana de enero. Sí, porque diera la impresión que, claro, salen más denuncias, lo del avión, nuevos procesos, licitaciones que se ganan, pero pareciera un poco que ya no le entran muchas balas al presidente por ese lado. Sí, aunque él quisiera, aunque él debería, es su obligación, renovar un pacto entre el gobierno y las regiones y los municipios. Si gana la región finalmente el señor Acuña, va a ser un gobernador opositor. Sí. Hay que mirar también con atención cuál va a ser el desempeño del nuevo gobernador de Arequipa, que fue rector y dicen eficiente en la UNSA. De hecho, el alcalde de Lima va a tener una actitud política, entonces no le va a ser tan fácil a Castillo organizar una especie de coalición que más o menos lo respalde en las regiones ahora, ¿no? O sea, tiene que... Sí. En esto empeñarse, ser más eficaz y responder a las acusaciones, ¿no? Muchísimas gracias para ambos. Juan de la Puente, Luis Núñez, analistas políticos sobre esta situación. Estamos también a la expectativa de ver qué dicen finalmente los resultados. A esperar con mucha paciencia y sin desesperación. Nos vamos rápidamente a una pausa. Venimos con más.